no llegas, a lo mejor te dan chance de 2 o 3 retardos y a lo mejor te hacen un descuento. Hay políticas en las empresas a veces diferentes, ¿no? Que se aplican. Hay empresas, por ejemplo, yo en el último trabajo donde yo estuve, ahí si llegábamos un minuto tarde ya era descuento y nada de que me daban 2 o 3 oportunidades. Por eso yo siempre procuraba pues llegar a tiempo, ¿no? Entonces yo pensaba en eso, de qué va a pasar cuando esos muchachos le digan en el trabajo, tienes que llegar a tal hora. Ah, pero yo, ¿por qué voy a llegar a tal hora? De seguro les va a decir así, le va a decir, pues ¿sabes qué te parece? Adiosito. O tienes que usar uniforme, porque hay empresas también donde se utilizan uniformes. Tantas cosas, hermanos, que desde chicos en la escuela, en la casa nos van disciplinando, nos van enseñando. Y llegamos a la escuela y creo yo que hay que seguir reglas, para que cuando seamos personas adultas, ¿verdad? Podamos pues cumplirlas, ándele, y que no se nos haga difícil. Mande. También exigirle a tus hijos cuando ya tienen edad, ¿no? Así es, porque si no lo hacen ellos, ¿cómo van a exigir luego algo? Es lo que pienso yo, que a lo mejor los papás también eran así, ahorita están dejando a los hijos que hagan lo mismo. A lo mejor y sí, hermano, yo también lo llegué a pensar. Entonces, así como esto hermano, así muchas veces, ¿verdad? Yo creo que nos hemos pensado, ¿qué nos espera en un futuro? ¿Qué va a ser de nosotros si buscamos a Dios? ¿Qué va a ser de nosotros si nos apartamos del camino de Dios? No sé cuántos de ustedes se han hecho alguna pregunta así, hermano. Hay veces, ¿verdad? Cuando conocemos de Cristo y venimos a las plantas de Dios, empezamos el camino de Dios, es bonito, pero cuando vienen las situaciones o los problemas, a veces queremos volver atrás y queremos y llegamos a pensar, yo ya no quiero seguir en la iglesia. ¿Y qué pasará si ya no voy? No, pues no creo que pase nada. Pues nada más no voy y ya. Pero ya conocimos lo bueno y también conocimos lo malo. Y entonces debemos de tener cuidado. Amén. Porque sí puede pasar, y ahorita vamos a ver qué puede pasar en un futuro si nosotros no buscamos a Dios como Dios quiere que le busquemos, como Dios quiere que le sirvamos, y que vivamos una vida en santidad. También hay otra pregunta que dice, ¿está Dios todavía en control del mundo? ¿Ustedes qué creen, hermanos? Sí. Amén, sí, ¿verdad? Solamente que nosotros o el mundo a veces o es desobediente, ¿verdad? No quiere acatar, ¿verdad? La palabra de Dios, lo que Dios nos habla, nos quiere hablar todos los días y a cada ratito, ¿verdad? El Señor nos ama. La Biblia describe, dice, el plan soberano de Dios para el futuro. Dice, veamos algunos de sus detalles, y aquí viene, hermanos, un calendario profético. Y en este calendario profético viene primero, dice la iglesia. La iglesia que dice, y abajito dice la época presente. La iglesia, ¿quiénes somos? Nosotros, ¿verdad? Todo lo que, por ejemplo, aquí de todo lo que nos reunimos en Fuente de Agua Viva, y así en otras partes del mundo, o en otras ciudades, o en otros lugares. Somos la iglesia, dice la época presente. Después dice el rapto. El rapto es la resurrección de los muertos en Cristo, y los creyentes vivos, dice, serán arrebatados. O sea, el rapto es cuando los que murieron en Cristo van a ser levantados, ¿verdad? Y cuando los que quedamos, los vivos, también vamos a ser levantados con el Señor. Primero los muertos en Cristo, y luego los que hayamos quedado vivos o hayan quedado para ese entonces. Después habla de la tribulación. Hermanos, aquí en la tribulación, si se dan cuenta, en la parte de abajo dice que son 7 años. Y yo decía, ¿y dónde dice eso? Y yo estaba con eso, sinceramente, o sea, y empecé a leer la Biblia, y yo platicaba con Paco, entonces, leyendo, encontré, ¿verdad?, que dice que en el libro de Daniel, a eso dice, mande. De las 7 semanas. Ajá, de las 7 semanas, exactamente. En el libro de Daniel, hasta anoté la cita, por si la quieren anotar y leerla, en Daniel 9, 24 y 27, habla de las 7 semanas, y dice, ¿verdad?, que esas 7, no lo dice la Biblia, sino las personas que lo han leído y han podido descifrar esta profecía, ¿verdad?, que las 7 semanas van a ser 7 años. Eso es lo que se dice. Vamos a leer aquí en Daniel, hermano, nada más de rapidito, porque Daniel 9. Mire, dice en el 24, vamos a leer el 24 y el 27, donde habla de la semana.
Dice el 24, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Y en el 27 dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Hermanos, este tema es así como que muy profundo, como que hay que meterse mucho, hay que leer, hay que estudiar. O sea, como yo lo siento siempre, lo he sentido que es un tema muy extenso y que hay que orarle mucho al Señor y pedirle mucho al Espíritu Santo, ¿verdad? Que nos dé sabiduría y entendimiento para poder hablar acerca de todo esto. Pero dentro de todo el tema, Paco, yo leíamos y eso lo veíamos, digo, dentro de todo el tema hay algo bien importante, muchas cosas importantes aquí y que ahorita lo vamos a ver, que es lo principal, cómo tenemos que vivir nuestra vida, porque qué puede pasar o no puede pasar si nosotros no hacemos la voluntad de Dios. Entonces aquí habla de esta tribulación, hermano. Después dice la segunda venida. En la segunda venida de Cristo es el regreso de Cristo a la tierra. Y luego dice resurrección de los creyentes del Antiguo Testamento y la tribulación. Después viene el reino milenial, que son 1000 años. Y después viene el gran trono blanco, resurrección, que será la resurrección de los impíos para el juicio final. Y por último está la eternidad, que ahí es a donde vamos a llegar todos, ¿verdad? Ya sea al cielo para los justos o al infierno para los injustos. Pero hoy vamos a ver nada más de todo esto que acabamos de leer del calendario profético, vamos a ver acerca del rapto y de la tribulación. Hoy vamos a hablar de estos dos puntos, que es lo que trata el paso 14. Amén. Y para comenzar, hermanos, yo les voy a invitar, para que no viene aquí, pero yo les voy a invitar a que nos vayamos al libro de Mateo, para que más o menos vayamos sabiendo de qué nos quiere hablar hoy Dios. Mateo 24. Y vamos a leer, yo le voy a leer del versículo 5. Dice, del 3 vamos a leer. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lea entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa, mas ay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos aquellos días serán acortados. Entonces, si algunos dijere, mirad aquí está el Cristo, o mirad allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes, así que si os dijeren, mirad
está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Hasta ahí lo vamos a dejar, hermano. En su casa, si quiere, le puede seguir dando lectura a este capítulo. ¿Cuántas veces lo hemos leído, hermanos, y cuántas veces nos hemos puesto a meditar en lo que dice este capítulo? Ahora vamos a entrar de lleno al tema, hermanos, que vamos a ver el primer punto, que es el rapto. Amén, hermanos. Vamos al primer punto, que es el rapto. Dice: la Biblia enseña que en un momento no esperado Cristo vendrá para llevar su iglesia a su presencia. Esto se llama el arrebatamiento o el rapto. Podría suceder en cualquier momento. Viene en las nubes para arrebatar a la iglesia. Es un evento distinto a la segunda venida. Esto lo vamos a leer en 1 de Tesalonicenses 4, del 13 al 18, y en 1 de Corintios 15, 51 al 53. Dice, lea 1 de Tesalonicenses 4, 13 al 18. Aquí Pablo contesta la pregunta: ¿qué pasará con los cristianos que ya han muerto? Veamos su respuesta. Y la pregunta número 1 dice: ¿qué sucede cuando la trompeta suena y el Señor descienda del cielo? Amén. Vamos a leer 1 de Tesalonicenses 4, del 13 al 18. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que ya hemos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Amén, hermanos. Entonces aquí la respuesta sería, dice, ¿qué sucede cuando la trompeta suena y el Señor descienda del cielo? La respuesta es: los muertos en Cristo resucitarán primero. Amén. La respuesta: los muertos en Cristo resucitarán primero. Y viene otra respuesta, hermanos, con la misma pregunta: ¿qué sucede cuando la trompeta suena y el Señor descienda del cielo? Lo vamos a ver en el versículo 17. Dice: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Amén. Aquí, hermano, la respuesta sería, está un poquito larga: los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos.
vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. Amén. Esa sería la segunda respuesta. ¿Sí? Bien, hermanos. Bueno, esto quiere decir que habrá algunos creyentes que murieron antes de que Cristo viniera. Amén. Ellos primero serán levantados, ¿verdad? ¿Sí? Y los que aún estemos o estén vivos en ese momento, ¿verdad? También iremos con Cristo, ¿sí? Y nos juntaremos muertos y vivos. Amén. Y dice la Biblia que seremos transformados, hermanos. ¿Sí? Amén. Nos juntaremos muertos y vivos. Bien, hermanos. Bueno, vamos a la pregunta, o vamos a leer, aquí se me pasó, hermano, vamos a leer 1 Corintios 15, 51 al 53. Mi hermana Luisa, ¿le puede dar lectura, por favor? 1 Corintios 15, 51 al 53. Sí, 51. 1 Corintios 15, 51 al 53. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Al 53. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Bien. Bueno, vamos a pasar con esto a la pregunta número 2. Dice, ¿quién viene para arrebatarnos? Dios. El Señor mismo, sería la respuesta. Amén. El Señor mismo, hermanos. ¿Sí? Así es, hermano. Cristo es el que viene por nosotros y con Él nos encontraremos, ¿verdad? Para estar siempre con Él. Amén. Vamos a la pregunta número 3. Dice, ¿dónde nos encontraremos con el Señor? Sí, el versículo 17 viene y dice, en el aire. Amén. La respuesta es en el aire. Esa está en la respuesta en el versículo 17 de Primera de Tesalonicenses. Ajá, versículo 17. Así es, hermanos. ¿Sí? En el aire, ¿sí? Debemos de poner mucha atención a esto el día del rapto, ¿sí? Cristo estará en el aire y no en la tierra, hermanos. ¿Sí? Cuando nos digan, Cristo está aquí en la tierra y viene por su iglesia, y al levantar a los muertos de su tumba, sabremos que es mentira, ¿verdad? ¿Sí? Eso será en la gran venida del Señor Jesucristo. Amén. Sí, porque ya ven que hablábamos de los falsos profetas y ahí se puede prestar para eso, ¿no? Para que quizás venga alguien ahorita, no sé, y nos diga, oye, hermano, que Cristo vino, un ejemplo, ¿no? Cristo vino y ya ahorita sanó a mucha gente y ya dice que va a levantar muertos y se va a llevar a los cristianos y que bla, bla, bla. Nosotros vamos a saber que eso no es cierto, porque la Biblia lo estamos leyendo aquí ahorita, ¿verdad? Que Él viene, dice, en la altura de las nubes, en el aire, y que ahí vamos a ser nosotros levantados, los que murieron en Cristo y los que estén vivos o los que estemos vivos para esa fecha o para ese entonces. Entonces hay que tomar mucho en cuenta esto, ¿verdad? Y no dejarnos guiar por falsos profetas cuando nos vengan a decir cosas que sabemos que la Biblia no lo dice así. Amén. Gloria a Dios. Vamos a la pregunta número 4. Dice, ¿dónde estaremos después del rapto? También viene en el versículo 17. Dice, la respuesta, estaremos siempre con el Señor. Amén.
Así es. Así es, hermanos. Después del rapto estaremos siempre con el Señor. Hermanos, y ahí mismo en esa página dice para reflexionar, ¿tiene usted algún familiar en Cristo que ha fallecido? ¿Cómo se siente después de leer y meditar en las verdades de 1 Tesalonicenses 4 del 13 al 16? Primero, pregunto, ¿quién de nosotros tenemos familiares que han fallecido y que recibieron a Cristo? Varios, ¿verdad? De los que aquí estamos. Ahora vamos a volver a leer 1 Tesalonicenses, ya lo leímos, pero vamos a volver a darle lectura de 1 Tesalonicenses 4 del 13 al 16 y vamos a ver lo que dice. Vamos a poner mucha atención. Del 13 al 16. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, o sea, los que ya murieron. A eso se refiere, para que no entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Y esto es verdad, hermano, lo que dice este versículo, ¿verdad? Porque al menos esa es mi esperanza, ¿verdad? Y creo que la de mis hermanos que están aquí, que también tienen un familiar que ya murió y murió en Cristo. Nuestra esperanza es que primero nuestra confianza y quizás lo que nos da un poco de consuelo es saber, que un día van a estar con Cristo, ¿verdad? Que van a ser levantados y ahí con Cristo. Y dice aquí, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Y así es, porque los que mueren sin Cristo, ¿verdad? Pues no, desafortunadamente, hermanos, el familiar, cuando empezamos a conocer la palabra de Dios, sabemos que esa persona, ¿verdad? Ya nos da tristeza de saber que murió sin Cristo. Y que cuando llegue ese día no van a ir con Cristo, ¿verdad? Se van a quedar. ¿Por qué? Porque no recibieron a Cristo en su corazón cuando tuvieron la oportunidad y les hablaron de Cristo. Dice aquí en el 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahora dice aquí la otra pregunta, ¿cómo se siente después de leer y meditar en las verdades de 1 Tesalonicenses? ¿Cómo se siente? A ver, uno de los hermanos que levantó la mano, ¿cómo se sienten cuando leen estos versículos? ¿Quién me puede decir? Amén. Yo me siento parte tranquila porque sé que esas personas al final pues se acercaron a Dios sabiendo que toda su vida pues entre comillas no conocían. Amén. Lo que tenemos esa paz, esa tranquilidad, ¿verdad? De saber, de al leer estos versículos, de saber que ese familiar va a ser salvo o es salvo, ¿verdad? Cuando sea el día del rapto, van a ser levantados de su tumba y van a ser levantados con Cristo y van a ir a morar con Él, dice la Biblia, por la eternidad. Entonces eso, bueno, a mí me da tranquilidad, me da paz. No sé, a mi hermano, por ejemplo. Sí, yo puse aquí que me siento feliz, emocionado, ilusionado y un poco lleno de incertidumbre en el aspecto de que si lo vamos a reconocer, porque la Biblia dice que este cuerpo va a ser transformado en algo incorruptible, o sea, no va a ser un espíritu que va a ser un cuerpo, pero va a ser un cuerpo glorificado con el cuerpo de Cristo, con los ángeles. Entonces, eso es lo que me digo, o sea, quería reconocer a mi madre, pero bueno, la felicidad que me da es que la reconozca o no la reconozca, eso es lo de menos, porque ya va a estar en la presencia del Señor. Así es, eso platicábamos precisamente, exactamente eso, Paco y yo, que cómo ir a hacer. Le digo, pues mira, yo no sé si vamos a poder reconocer o no a nuestra familia cuando estemos con Cristo, porque yo por fe creo que voy a estar también con Él, ¿verdad? Entonces le digo, pero bueno, le digo, Paco, me da tranquilidad, platicamos eso, igual nos da tranquilidad saber que ellos que van a estar allá, ¿verdad? Con la presencia de Dios, amén. Y yo también puse que me siento tranquila de saber que estarán con el Señor y con ánimos de buscar más de Dios para estar también con Él. Eso fue lo que yo puse aquí. Así que ustedes, hermanos, ahí pueden contestar también qué es lo que sienten al leer estos versículos.
y saber esa promesa que Dios nos está dando. Amén. Y quizás muchos que están aquí no levantaron su mano porque gracias a Dios, ¿verdad? No tienen un familiar que haya fallecido. Y qué bueno, ¿no? Pero pues es tiempo de hablarles de Cristo y de mostrarles estos textos para que también ellos, ¿verdad? Hermana, véngase más para acá adelantito. Véngase más para acá. La siento muy lejos. Y luego dice, hermanos, para pensar. Dice la Biblia que toda la gente religiosa será arrebatada. No. Toda la gente, amén. Es una pregunta. Dice la Biblia que toda la gente religiosa será arrebatada. No, ¿verdad? ¿Sí o no? No. ¿Quiénes son los religiosos? Pues la gente que quizá conoce bastante de la Biblia, que a lo mejor no deja de asistir un día a la iglesia, pero que no aplica lo que lee ni lo que escucha en el diario vivir, ¿no? Podría ser un ejemplo, ¿no? Un ejemplo de alguien que siempre va, ¿verdad?, a la iglesia y conoce mucho de la Biblia, pero que con sus acciones pareciera que no la conociera, que no ha aprendido nada de Dios. Entonces, la Biblia no dice que toda la gente religiosa va a ser arrebatada, o sea, que va a ir con Cristo a la altura de las nubes. Luego dice, aquí mismo en este mismo punto, la gente debemos de demostrar, ¿verdad?, nuestros frutos de arrepentimiento y vivir una vida en santidad. ¿Para qué? Para que entonces sí podamos ser, en el rapto, ser llevados con Cristo. Amén. Luego dice, la otra pregunta, hay personas que dicen ser cristianas, pero en realidad no son. ¿Qué creen? Sí, amén. Póngale ahí que sí. Dice, ándele, hermana. Amén, son cristianos, ¿sí? Dicen ser cristianos, pero pues no son cristianos, porque entonces son cristianos, así decía mi papá también, que son cristianos. Y sin embargo, hermanos, aquí van a estar, porque la Biblia sí dice que la cizaña va a crecer junto con el trigo. Entonces, va a haber dentro de las iglesias personas que dicen ser cristianas. Mande, hermano. Perdón la interrupción, pero estaba preguntándole al hermano Manuel la respuesta 4, ¿cuál fue? La respuesta de la pregunta 4. De la pregunta ¿Dónde 4. estaremos después del rapto? Ajá. Estaremos siempre con el Señor. Es que la pregunta habla de un lugar. O sea, se refiere a un lugar donde estaremos. Y si la respuesta anterior fue en el aire, dice que después del rapto estaremos en las nubes, ¿no? Sería la respuesta. Este te lleva al mismo versículo 17, Ajá. Tesalonicenses 4, 17. Y dice, luego nosotros, los que vivimos, los que ya hemos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Pero la pregunta un lugar, ¿dónde? Para mí la respuesta es en las nubes. En las nubes siempre con el Señor. Pero para mí el lugar es en las nubes. Porque seremos, ¿dónde nos encontraremos con el Señor? ¿dónde estaremos? ¿Dónde estaremos? No, bueno, en la 3. ¿Dónde nos encontraremos con el Señor? Ajá, en el aire. Dice que subiremos a las nubes y encontraremos al Señor en el aire. Ajá. Y la 4 dice, ¿dónde estaremos después del rapto? Dice, aquí seremos arrebatados juntamente con el Señor en las nubes para recibir al Señor en el aire. ¿Sí? Y así estaremos siempre con el Señor. Ajá, pero la pregunta sobre un lugar. No, sé que estaremos siempre con el Señor, pero ¿dónde? En las nubes, ¿no? Pero dice después del rapto. No, porque, yo entiendo que no, porque te pregunta, después del rapto, o sea, cuando sea el rapto vamos a ser levantados. Vamos a contar que todo por fe. Vamos a ser levantados. Y dice que Él va a estar en la altura de las nubes, en el aire. Ahí lo vamos a alcanzar. Pero ¿dónde con quién vamos a estar o dónde estaremos? Pues siempre con Él.
O sea, siempre con Él. Sí, pero Tu pero pregunta es: ¿en qué lugar? pues es que la pregunta dice ¿dónde? O sea, me queda claro que siempre vamos a estar con él después del rapto, pero ¿dónde? Pues quiero pensar que en el cielo, en la En eternidad. las nubes. Yo digo. En las nubes. En el cielo. Ajá. El cielo. Sería así como dice, como va la secuencia del 17, seremos arrebatados, después estaremos en las nubes, donde esperaremos al Señor en el Sí, aire. sí, primero seremos No levantados. dice que nos vamos a ir al paraíso, no, No, dice no, que no, ahí no, nos no, quedamos, sí. en espera con el Señor, Sí. pero ahí nos quedamos. Ahí no te van a empezar a buscar. En las nubes con el Señor sería algo así la respuesta, ¿no? Ajá. Gracias. ¿Cómo, hermano Benito? Digo que ahí no te lo van a empezar a buscar a uno y quién se va para allá y quién te. No, 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 ahí precisamente. Ahí es la espera, ajá, está en. Ahí van a ser las bodas del cordero. Amén. Así es. Y ahí viene la palabra. Cantamos acá, Pero es ¿verdad? que esto, bueno, lo que pregunta la hermana, a lo mejor eso viene más adelante, no sé dónde en realidad vamos a estar con el Señor, que ella se refiere. O en el purgatorio, ¿no? Bueno, ahora, ¿en cuál nos quedamos? Hay personas que dicen ser cristianas. Ahí ese ya, ¿verdad? Luego, hay personas en la iglesia suya, que se creen ser hijos de Dios, pero no son. ¿Sí o no? Me suena. Yo no sé. Yo no sé. ¿Sí, no? ¿O quién sabe? Ahí respóndale, hermanos. Voy a decir como Paulina, no lo sé, puede ser. ¿Quién sabe? Como que el Señor, yo predicaba. Es que nomás Ándale. pusieron sí, no, si hubieran puesto no sé. Y la otra es, ¿qué pasará con esta gente en el rapto? ¿Qué creen que va a pasar con esta gente, hermanos? Se van a quedar. Se quedará. Se quedarán en la gran tribulación. Ahí pónganle, hermano. Tendrán esa segunda oportunidad. Así es, que va a ser muy difícil, ahorita lo vamos a ver. Ay, no. Bueno, hermano, luego dice, lea Primera de Corintios 15, 51, Yo creo que antes de 53. seguir, perdón, antes Ajá, de seguir, hermano. ya me quedé con la pregunta de Lupe y nos puede quedar por tarea. Ajá. ¿Dónde pasaremos ese tiempo después del rapto con Jesús? Después del rapto, ¿no? Ajá, porque a mí también me quedaron ahí una duda, ahí como que en las nubes, no sé, no estoy tan seguro. Esa parte no la investigué otra, esa no se me ocurrió. Pero me puede quedar como tarea, ¿no? Me puede quedar como tarea. A fin y al cabo, el siguiente tema también va a ser más o menos. Ajá, porque va a hablar de los siguientes Ajá. puntos. Sí. Entonces vamos a dejarlo de tarea si ustedes quieren para que lo investiguemos Sí. y ya tengamos más certeza. Sí, yo no lo investigué porque me basé al versículo, como ahí pone el versículo, pues era No, pues hasta que salgan las preguntas es cuando sale eso. Ajá, sí, y como dice mi hermano Manuel, o sea, me fui siguiendo la secuencia Sí. del versículo. Versículo. Ajá. Así es. Pero sí, está bien, hermano. Está como que mal empleada la pregunta. Exacto, así Yo es. creo que está bien hecha, pero. Ajá, Pero no, ajá, está bien hecha, Pero no está bien hecha. Pero la referencia de la respuesta Ajá, es la 17. Pienso que hay Con otro versículo, pueden- quizás, sí. Eso es la tarea. ¿No? Ajá. Se queda un de tarea salida. Entendería la palabra, claro que sí. Bueno, luego dice, lea Primera de Corintios 15, 51 al 53 y conteste las siguientes preguntas. Ya los leímos, hermanos, pero vamos a darle otra pregunta. Hermano Benito, ¿me puede leer, por favor? Primera de Corintios 15, 51 al 53. Primera de Corintios. ¿Sí? 15, 51 al 53, por favor. En el Antiguo Testamento, 15, a ver, si venís la mañana, ¿qué? 51 es 51 al 53. He aquí os digo un misterio, no todos lo miremos, pero todos seremos transformados. Amén. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final, trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que estos
esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Amén. Amén. Así es, hermano. Entonces aquí en la pregunta número 5 dice, no todos sobre la línea dormiremos. Amén. Pero todos seremos transformados. Amén. Así es, hermano. No todos seremos, pero todos seremos transformados. Amén. Bien, para nosotros los cristianos, la muerte puede ser un tiempo de espera. Amén. Estar durmiendo o descansando, ¿sí? Porque la muerte para nosotros no es el final de todo, hermano, ¿sí? Porque sabemos que nos levantaremos el día que Cristo venga por su iglesia. Amén. Bien. Luego dice, la palabra dormiremos en la Reina Valera es una referencia a la muerte. No todos los creyentes morirán porque serán raptados antes de morir. Y viene una pregunta aquí, dice, ¿serán raptados todos los creyentes vivos o solo algunos? Solo algunos. Bueno, los creyentes, los No, salvos, todos. exacto. ¿Serán raptados todos los creyentes vivos o solo algunos? Ahí es una pregunta Es que como no se especifica bien, pero si son creyentes, se está especificando que los hijos de realmente Dios son verdaderos todos. hijos de Dios. Son todos. Yo también ahí me quedé y llegué a la conclusión de mi hermano Manuel, y hasta lo puse aquí. Solo los verdaderos creyentes, los que hacen la voluntad de Dios. Ya se hablara en general como de iglesia. Que pues, toda Es que si hablamos de verdaderos creyentes, entonces también hay no verdaderos creyentes, pero son creyentes. Pues sí. Entonces yo creo que volvemos al punto de que la pregunta está un poco... Bueno, es que Tendría que decir... pasándonos a que habla de creyente, o sea, de hijos de Dios, si pasándose a eso, todos. Si dijera, mire, toda la iglesia va a ser levantada, no. Porque acabamos de decir que no todos los que estamos somos, ¿no? O sea, Decía el hermano que Armando Rosas que su papá había creído, pero no había sido transformado. Y lo corrió de su casa, él siendo cristiano, porque él se había convencido de que era bueno, pero él no había tenido un cambio. Y si hoy mi padre es un hombre de mucha oración, un hombre de Dios, pero en aquel momento él había creído y se había convencido a sí mismo, pero no había sido transformado. Entonces, yo creo que como volvemos al punto de que a lo mejor la pregunta está como inconclusa, sería la pregunta, ¿todos los cristianos serán arrebatados? Ahí sí sería, ¿no? Porque o hay cristianos, hay cristinos y hay quienes no. Es que también ahí entraría eso. Ahí también, o sea, ahí también diríamos, ¿verdaderos sí. o no verdaderos? Sí, porque entre ellos lo que dijo mi hermana, los cristinos, ¿no? O sea, y ahí diríamos, bueno, los cristinos no van a entrar, solo los cristianos. Pero bueno, ahí sería como que basarnos a que está hablando de creyentes verdaderos, verdaderos, hijos de Dios, verdaderos hijos para de no Dios. entrar en de si creyentes de verdad o de mentira, ¿no? No, pero no van a ser arrebatados todos los creyentes, porque la Biblia menciona que cuando van a estar dos arando y uno se quedará y uno se irá. Sí, porque Por uno eso, va a ser ajá, creyente y el otro así sí. es. No, Bueno, es los lo que yo también he creyentes. entendido siempre. Yo creo que uno será verdadero creyente y otro. Ajá, Yo creo que la respuesta sería los verdaderos creyentes sí, ¿no? Puedo estar Ponerle ahí, tratando todo. Verdaderos creyentes temerosos. Así es. Ya ve que se puso polémico. Sí, es que, por ejemplo, eso que también que dice mi hermana Lupe, yo lo entiendo así como mi hermano Manuel. O sea, que dice la Biblia que estarán dos arando y uno se quedará y el otro no. ¿Por qué? Porque este sí buscaba de Dios, decía que era un verdadero hijo de Dios y el otro no. Es como si dijeran, estaba el servicio en la iglesia y se Y fue uno media se fue. iglesia y media iglesia se quedó. Sí. Pues así va a pasar. Sí, pues, Pero los que no son. ajá. Yo, por ejemplo, vamos como la mitad. Es que todos creemos que esto va a suceder, pero no todos caminamos, o sea, todos creemos y estamos convencidos de que va a pasar, pero no todos estamos haciendo las cosas. Yo creo que va a pasar, pero a lo mejor no estoy haciendo las cosas bien, lo estoy creyendo. Y a lo estoy mejor hasta, seguro. exacto, es lo que te decía, a lo mejor ya hasta te pregunto, o tú me preguntas a mí, Y ¿crees soy que vas a ir? Yo sí soy creo. un verdadero Y al creyente final, porque ¿no? estoy convencido de que va a pasar, pero no decido vivir mi vida como es. Entonces, yo soy un verdadero creyente, mas sin embargo no decido vivir mi vida así. Entonces,
Yo creo que estoy convencido. Es que ahí está mal empleada la palabra, ¿no? Sí. Creyente debe de ser, todos los hijos de Dios van a ser Todos los verdaderos hijos de Dios. Ajá, todos. así Porque es. así hablas de creyentes, de cristianos, no, queda muy vaga la Por Sí. eso persona. es Sí. algunos. Sabía que aquí íbamos a entrar todos Está bien importante. en esta pregunta, sí. Que cada quien fije su posición. ¿Todos los creyentes o solo algunos? ¿Cómo que no? Por el Yo alguno. poquito algunos. Algunos. Ella queda en. Es una pregunta bien que ya cada quien que Sí, así conteste pensando. Pues yo creo que todos estamos de acuerdo en que los hijos de Dios son los que van a ser Adoptados, así es. Por eso es que tratamos de buscar a Dios, ¿no? Y hacer una vida, y tratar de llevar una vida agradable a Dios, porque queremos ser que cuando sea el rapto, bueno, yo creo que al final, cuando terminemos el tema, todos vamos a querer tratar de vivir una vida mejor, agradable a Dios, para que cuando sea el rapto, podamos todos ser levantados y no pasar por la tribulación. Así es. Sí, Sí. porque- Bueno, aquí la decisión es de Dios, ¿no? ¿De qué? De quién se va y quién se queda. Sí. Sí, la decisión es de Dios en base a A nuestra manera O sea, de como vivir, dice sobre Carlos, todo ya los aceptamos, hijos. ya aceptamos toda la gracia. Sí, así es. Ya aceptamos toda la gracia. Ahora, nuestras obras son coherentes a la gracia, porque Son se aceptadas nos dice, delante de Dios. debemos ayunar. Pero que me da mucha hambre cuando ayuno. Debemos orar. Ay, que me quedo dormido cuando oro. Entonces, o sea, no nos salvan las obras, pero las obras tienen que ser coherentes a la gracia. Así Entonces, es, exactamente. yo creo que una forma de verlo, y el pastor nos decía sagrado, sería ver la parábola de las 10 vírgenes. Todas estaban esperando al esposo, Sí, y nosotros estamos esperando al esposo. pero no todas estaban Pero preparadas. 5 estaban preparadas con el aceite, y las otras 5 estaban durmiendo. Sí. Es el ejemplo más creyente de Todas la creían. Todas creían. Todas lo esperaban. Todas esperaban. Todas iban a dormir. Sabían que iba a venir y lo estaban esperando. Cuando sonó la trompeta o cuando dijeron, viene el esposo, dame de tu aceite porque Empezaron a pedir a las otras. Así es. es una forma de ver en realidad que todos están aquí, porque no todos estamos en la misma frecuencia. Así es. Todos estamos esperando y sabiendo que va a venir Cristo a la altura de las nubes, pero todos estamos preparados para ser levantados. Esa es la Sí. Está bueno este tema. Sí, así es, y que nos pone a pensar, les digo, les platicaba yo con ellos que este tema, o sea, si es para, te pone a pensar y te pone a pensar y te trae días pensando, Sí. y ojalá nos trajera todo el tiempo pensando en Toda esto, la cómo vida. estamos viviendo nuestra vida, que cuando sea ese rato, le decía luego que lo que le platicaba a mis hermanos, que cuando yo oía ese tema en la casa, o a los tíos, o a alguien que lo platicaba, yo me pasaba días con eso, me decía, ay Dios, y si viene, estaba yo más chica, pero yo y pensaba no nada más en mí, sino en los demás, ¿no? En mi familia. Y ojalá, ¿verdad? Que hoy Dios nos haga pensar en esto hoy, ¿verdad? Lo que va a suceder. Bueno, Hay que meterle un poco porque un día en casa, no sé qué pasó, pero Gael venía saliendo de la recámara y algo sonó, no sé si la puerta o algo pitó así. ajá. Y Gael dice que sintió que era la trompeta y yo, no señor, no. Hasta se asustó. Como diciendo, no estoy preparado, no señor. Sí, y como hermanos, a veces inconscientemente hay gente que dice, ¿desde cuándo están diciendo que Cristo viene y no viene? O sea, lo que no es ponernos a pensar, lo que no es no leer la Biblia, porque estos versículos que estamos leyendo, le digo, o sea, como que calan y nos pone a pensar, qué bueno, gracias a Dios que todavía Cristo no viene, porque cuántos todavía tenemos que no han recibido a Cristo en su corazón, cuánta familia, cuántos conocidos que queremos que sean salvos. O que Vale. no vivimos nuestra vida como debe ser. Sí, o sea, a nosotros mismos, así es, pero a veces hay personas que ya no piensan, bueno, si no piensan en ellos mismos, va menos en los demás. Pero es ponernos a pensar y darle gracias a Dios porque todavía no viene por su pueblo, ¿verdad? Como todavía no viene a levantarse. Misericordia es que no ha venido. Yo a veces le pido a Dios, Señor, yo no me quiero ir nada más, yo quiero que todos mis hijos, mi esposo, mis hermanos, pero como dice, la salvación es personal. Sí, Tengo que buscar todos de Dios y cada uno individualmente, ¿no? O sea, buscar de Dios.
Así es, hermano. Y hay que darle gracias a Dios, decirle: Dios, espérate otro poco más, por favor, y para que podamos seguir orando y pidiéndole al Señor por esa familia que aún no ha recibido a Cristo. Vamos con la pregunta número 6, hermano. Dice: en el rapto, lo corruptible será convertido en incorruptible. Está en el versículo 53 que acabamos de leer. Y lo mortal será convertido en inmortal. Ahora, incorruptible es en la primera línea y en la segunda inmortal. Ahora viene una pregunta y dice: ¿qué cree usted que significa esto? ¿Quién me puede decir? Eso está interesante. Purificados. Limpios, santificados. Yo le puse que la carne, lo que es de alguna forma lo corruptible, será desechado y entonces seremos como Dios quería que fuéramos al inicio de la creación, que viviéramos para siempre, que fuéramos perfectos como Él tenía, la imagen que tenía de nosotros en su mente, que fuéramos así. Antes de que Adán le hiciera caso a la Eva. Que hiciera caso a Eva y se comiera la manzana. Y vino la muerte. ¿Cuántas veces también hemos pensado quizás en eso, verdad, hermano? En la manzana de... En la manzana. A veces no sé cuántos de ustedes han pensado, hermano, que por qué no seremos inmortales. Yo sí lo he pensado a veces yo lo pienso a veces cuando pienso en mi gente, ¿no? En mi mamá, en mi papá, en mi hermano, y luego le digo a papá: ¿por qué no? Luego te digo: ¿por qué no habremos sido inmortales? Y luego le digo: por culpa de Adán y Eva, le digo. O sea, uno sabe el por qué, ¿no? Pero uno, pues, ¿qué más quisiera, no? Que pudiéramos haber sido inmortales y no morir para poder convivir toda la vida aquí. Ya fuéramos mucho, ¿verdad? Nosotros mismos nos fuimos acabando y a lo mejor no íbamos a ser inmortales, pero podíamos vivir muchos años como vivía la gente antes. Digo, es entendible que los días quizás antes se medían de diferentes maneras, pero pues, tan solo Matusalén, ponle que hayan sido de la mitad de un día los días que contaban ellos, pero 1500 años o poco más de 900, casi 500 años. Entonces, pero conforme vamos inventando cosas, conforme vamos teniendo enfermedades y tantas cosas, nuestra vida se va reduciendo. Y apenas, y aunque con trabajo llega uno a veces a los 60 y tantos. Ya de 40 ya están todos. Sí, ya déjanos, Carlos. No te metas con nosotros. Yo creo que cuando dice incorruptible, se refiere a un cuerpo que ya no va a envejecer, un cuerpo que ya no va a enfermar, un cuerpo que ya no se va a degradar. Se refiere y ahí entraría, hermano, lo que es que vamos a ser transformados, ¿no? Sí, claro, incorruptible, sí. A que diremos un cuerpo como el de los ángeles, o sea, así es. Un cuerpo glorificado, como a la semejanza de a un cuerpo glorificado como Jesús. A la semejanza de Cristo, ¿no? Amén. Así es. Lo que Dios quería en un inicio que fuera. Sí. O como nos formó y... Sí. Y ya no. ¿Ya le notaron, hermanos? Seremos transformados, ¿verdad? Bueno, ahí ustedes pueden poner con sus propias palabras o lo que ahorita comentamos. Seremos con un cuerpo glorificado a la semejanza de Cristo. Ya sin pecado, santificados, limpios. Y ya no moriremos. Seremos inmortales. Luego dice la pregunta número 7. Dice: ¿cuánto tiempo durará el cumplimiento del rapto? Amén. Eso está ahí mismo donde leímos en el 52. Respuesta: en un abrir y cerrar de ojos. No sabíamos. Casi, ¿verdad, Manuel? En un abrir y cerrar de ojos. Es la respuesta de la pregunta número 7. Y hermanos, esto también, o sea, yo creo que también esto es bien importante, ¿verdad? Dice: ¿cuánto tiempo durará el rapto? En un abrir y cerrar de ojos. ¿Cuántas personas hay, verdad,
vamos con los jóvenes, ¿cuántos jóvenes hay que se les habla de Cristo? Y la respuesta es, no, ahorita no, yo soy joven, déjame vivir la vida, déjame hacer esto, tomar aquello, irme allá, venir acá. Ya cuando yo sea grande o más viejito, ya entonces ya busco de Dios. Para empezar, ni sabemos cuántos años vamos a vivir, si vamos a llegar a viejitos, como a veces dice uno, ¿verdad? Entonces, hermanos, yo creo que el momento es hoy, ¿verdad? Es ahorita, recibir a Cristo en tu corazón y aceptarlo como tu Salvador. Y eso debemos de decírselo a las personas cuando le hablemos de Cristo. Porque no vamos a tener tiempo de nada, hermanos. Cuando Cristo venga por su pueblo, dice que va a ser en un abrir y cerrar de ojos. Y como decía el pastor Adolfo, a ver, abren y cierran sus ojos, a ver cuánto tiempo se tardaron. No, pero de rapidito, Carlos. ¿Cuánto tiempo nos tardamos, verdad? No te duermas, nomás abre el cierre y ábralo rapidito. Lo cierro, viste, no. La traslación y rotación que hace el cuarto. No, porque entonces ya se va a dormir. Entonces, hermanos, debemos de procurar, ¿verdad? Recordar esta palabra, este versículo, que cuando Cristo venga por su pueblo, por su iglesia, cuando sea el tiempo del rapto, no vamos a tener ya tiempo, hermanos. Que ahorita quizás digamos, bueno, pero cuando sea ese momento del rapto, yo ahí voy a decirle, Dios, perdóname, y de verdad de todo corazón me arrepiento de mis pecados, te pido perdón y llévame contigo. No, hermano, porque como va a ser tan rápido que cuando quizás queramos buscar a los demás, ya no vamos a ver nada. Queremos ir. Sí, ni tiempo nos va a dar de terminar la primera palabra de decirla. Sí, Oye, Caleb, y Caleb no esté. Ay, no, qué triste, ¿verdad? Sí, todo eso lo pensaba yo, pero les digo, hermano, cuando estábamos con eso. Y le decía a Paco, no, va a ser algo tremendo esto, hermano. Imagínense, como dice mi hermana, que ya voltea a buscar ustedes a sus hijos y ya no los vean a sus niños. ¿Y dónde está mi hijo? Y vayan y busquen al papá, a la mamá, ¿y dónde está? No, porque ya dicen que Cristo vino. Pero ¿a qué hora? Si yo no me di cuenta, ya no me dio tiempo de pedirle perdón. El caos que se va a armar mundial. Sí, mundial. Va a ser, y la desesperación, hermano, que vamos a sentir. Y entonces quizás vamos a decir, ¿por qué no busqué a Dios como tenía que haberlo buscado? Si era tan fácil haberlo hecho y no lo hice. Tuve la oportunidad, me senté tantas veces en una banca a escuchar palabra de Dios y ya no va a haber oportunidad. Y lo peor es que ya ni el Espíritu Santo va a estar con nosotros. Y eso fue lo que a mí más me dio este escalofrío, hermanos, de verdad, cuando yo leía esto. Porque ahorita que lo tenemos al Espíritu Santo, a veces nos olvidamos de Él, hermanos. No tomamos esa importancia. Yo platicaba con mi hermana de la importante que es el Espíritu Santo. Y a veces al Espíritu Santo lo hacemos a un lado, ni nos acordamos. Vivimos una vida, ¿verdad? O la gente a veces vive una vida sí, tan despreocupada y tan llena que creemos que estamos viviendo una vida bien, pero tan llena de pecado, que el Espíritu Santo lo apartamos de nosotros precisamente porque si Él no puede morar, sabemos, en un vaso sucio. Entonces, hermano, hoy que tenemos al Espíritu Santo todavía con nosotros, recordemos que cuando Cristo ascendió, ¿verdad?, nos dejó el Espíritu Santo. Dijo que iba a dejarnos al Consolador para que estuviéramos, ¿verdad?, con alguien. No nos dejó solo, pensó en nosotros, aún en ese momento. Y hoy, hermanos, tenemos el Espíritu Santo aquí y vamos a aprovechar su presencia. Decía una persona a la que le hablaba en una ocasión y le decía, oye, pero arrepiéntete. No, si no me salvo ahorita, me salvo en la gran tribulación. Y decía, si no te quieres salvar o ir a la iglesia, ahorita que nada más, cuando en el norte, cuando te mira feo el hermano, cuando te enfermas con algo, ¿tú crees que vas a salvarte cuando te estén correteando y te estén cortando los dedos, cuando te estén golpeando? Exactamente. Si no lo haces ahorita, que está más fácil, en aquel momento va a estar más como dices tú, ya no va a estar el Espíritu Santo para fortalecerlo. Habrá quien sí pase la gran tribulación. Sí, de hecho la Biblia lo dice. Habrá quien no pase, pero... ¿A qué precio? Pero exacto, ¿a qué precio? Porque a lo mejor te van a agarrar a ti y a tu familia y no te van a matar. Y van a matar a ti. Y verlo, hermano. Están viendo que te van a... Yo pienso muy grande porque los niños le pertenecen a Cristo. Ajá, sí. Ya adolescente, más o menos. Sí. Ya que
conmigo. Así es. Entonces, hermanos, pensemos en todo esto y tratemos todos de buscar a Dios como Dios quiere, ¿verdad? Para que nos seamos, ¿verdad?, levantados juntamente con el Señor, como Amén. dice la Biblia. Amén. Porque sí, dice, no tendremos tiempo de nada. Por eso debemos aprovechar hoy esta oportunidad que nos da Dios, ¿verdad?, para vivir una vida en consagración a Dios. Aprovechemos la oportunidad. En resumen, en cualquier momento Cristo podría venir a arrebatar a su iglesia. Ocurre en un instante. Primero resucitan los cristianos muertos, ya lo vimos, ¿verdad? Que primero van a resucitar los muertos. Después los creyentes, los que quedaron vivos, serán llevados para estar con Cristo para siempre. Tanto muertos como vivos serán transformados. Recibirán cuerpos nuevos y ya no lucharán más con debilidades, enfermedades ni con el pecado. Amén. Eso es lo que comentaba mi hermano pastor hace un ratito, ¿verdad? Entonces, hermanos, con esto terminamos el punto del rapto. Ya aprendimos, ¿verdad?, que primero van a resucitar los muertos, después los que hayamos quedado vivos. Vamos a recibir a Cristo, recordemos, en el aire. Él no va a venir a la tierra cuando sea el rapto. Vamos a estar con Él y dice que no estemos tristes por los que duermen, ¿verdad? Porque ellos los que murieron en Cristo van a resucitar para ir con el Señor. Así que serán los primeritos. Así es, Amén. van a ser los primeritos. Y seremos transformados nuestros cuerpos, gloria a Dios. Ahora vamos con la tribulación, el último punto, la tribulación. La Biblia enseña que después del rapto de la iglesia vendrán 7 años de tribulación sobre el mundo entero. En la tribulación, hermanos, ya no será lo que comentábamos ahorita, ya no va a estar el Espíritu Santo, ni tampoco van a estar los creyentes. Fíjense, hermanos, cómo va a estar esto, Ni tampoco los creyentes van a estar. ¿Y qué hacemos los creyentes? ¿Qué hacemos nosotros, hermanos, cuando que estamos todavía aún aquí, vivos? Oramos, intercedemos por los demás, por nuestra familia. Somos la sal de la tierra. Amén, somos la sal de la tierra, dice el hermano pastor, y así dice la Biblia, ¿verdad? Y entonces, imagínense, hermanos, cuando ya haya pasado el rapto, ya no va a haber Espíritu Santo, ni va a haber creyentes aquí en la tierra. Aquellos que oraban a Dios, y aquellos que oraban, y aquellos que ayunaban, aquellos que leían la Biblia, ya van a ser levantados con Cristo. ¿Quiénes se van a quedar aquí? ¿Cómo va a ser esa gran tribulación? Entonces dice, el mal se va a manifestar. Y imagínense cómo y va a ser de feo todo esto. Ay, no, qué horrible. Vamos a leer Mateo 24, 21. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora. Wow. Ni la habrá. Imagínense, hermanos, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. ¿Cómo va a ser de terrible todo esto? Aquí dice la pregunta número 8. Dice que habrá respuesta, gran tribulación. Pónganle ahí, hermanos. Gran tribulación. En la pregunta número 8. Dice que habrá gran tribulación como no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. El versículo 22 dice que no habría sobrevivientes si no fuera por la intervención de Dios para terminarla. Dice el 22, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Y aquí en esta parte de la gran tribulación, yo también recordaba y pensaba en algo parecido a lo que dijo el hermano Carlos, porque también yo he escuchado gente que ha dicho eso. Yo escuché, y de esto les platico hace mucho tiempo, porque recordaba lo que dice mi hermana Lupe, y es verdad, estas partes de la Biblia casi no se dicen, casi no se predica, casi no se platica, ¿verdad? Y yo me acuerdo que antes se escuchaba mucho de eso, y escuché a varias personas decir, bueno, si no soy salvo en eso del rapto, sí, decía, pues ya cuando sale la gran tribulación, pues ya ahí busco a Dios y ya le pido perdón y me salvo. Pero ahorita vamos a ver algunos versículos, hermanos, de cómo va a ser la gran tribulación. Y como decía mi hermano, que le decía el hermano a esa persona, ¿verdad? Si no ahorita, que las cosas están fáciles, que Dios nos da la libertad, el libre albedrío de decidir si venimos a la iglesia, si no venimos, si leemos la Biblia, si oramos, si ayunamos.
nos da la libertad de hacer lo que tú y yo queramos hacer. Y si con esa libertad que tenemos, hermano, mucha gente no quiere buscar de Dios, mucha gente no quiere recibir a Cristo y no quiere hacer la voluntad de Dios, quiere hacer su propia voluntad. Lo que a mí me gusta, eso voy a hacer, aunque la Biblia diga otra cosa, ¿verdad? Imagínense cuando venga la gran tribulación. Vamos a ver si realmente vamos a poder soportar todo esto, hermano. Y como decía mi hermano, sí va a haber gente que lo va a soportar, sí lo va a haber, pero ¿a qué precio? Todo lo que hay que pasar y lo que hay que vivir. Mande. Con su vida, ¿no? Sí, con su sufrimiento. Su vida, yo creo que sería lo menos. No, por eso, o sea, van a perder su vida para ganarla ya, porque hay un pasaje donde dice, ¿y quiénes son estos de vestidura blanca? Son aquellos de la tribulación que perdieron su vida y lavaron con su sangre para sus ropas para llegar. O sea, tuvieron que pasar por sufrimiento, sí, y perder la vida para llegar allá. Cuando ya Cristo, porque si no, pues, se siguen al anticristo y ahí se la llevan, ¿no? Así es. Cuando ya Cristo dio su vida para que nosotros seamos salvos. O sea, qué necesidad, ¿verdad?, de llegar a todo esto. Cuando ya Cristo murió en la cruz, dio su vida para que tú y yo seamos salvos, para que todo el mundo sea salvo y para que podamos ir con Cristo, así de sencillo. Pero a veces, o siempre, ¿verdad?, nosotros mismos nos complicamos la vida, porque vamos a sufrir todo esto, como decía mi hermano, ¿verdad? La Biblia lo menciona. ¿Por qué? Por nuestra desobediencia. Vamos a ver en Apocalipsis 13:17, ¿qué dice? Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Fíjense, eso va a ser una de las cosas por las que van a pasar los que se queden a la gran tribulación. Van a sufrir, para empezar, porque no van a poder comprar ni vender si no tienen la marca de la bestia, ¿verdad? O el número, dice, o el número de su nombre. No van a poder comprar. Imagínense, hermanos, a sus hijos pidiéndoles de comer. Imagínense ahorita, o imaginémonos ahorita que en nuestra alacena ya no hay ni siquiera una latita de atún, absolutamente nada, y que ya fue el rapto, nos quedamos y viene tu hijo y te dice, mamá, tengo hambre, quiero comer, ya no he comido. Y usted como papá, yo me supongo que va a ser una desesperación horrible, ¿verdad? Ve a tu hijo que tiene hambre y que tú no tienes que darle. Y que si quieres ir a comprar algo, tienes que permitir que te pongan el sello, que te pongan la marca. Y entonces ya no le vas a pertenecer a Dios, ¿verdad? Sino a Satanás. Entonces va a ser algo bien desesperante, hermano. Y en esto debemos de pensar todos. Y quizás no va a ser tu hijo, tal vez va a ser tu mamá, que tal vez está enferma y necesita un medicamento. Y ya te quedaste y nos quedamos, se quedaron. Y entonces necesitas ese medicamento y lo necesitas ir a comprar y no puedes, porque no quieres que te pongan el sello. Pero hoy que tenemos la oportunidad de buscar de Dios y de tratar de vivir una vida agradable y en santidad a Dios, estamos desaprovechando, o la gente está desaprovechando esa oportunidad. Ahora vamos a ver qué dice en Apocalipsis. Ahorita le dice 13:17, ¿verdad? Sí. Ahí mismo en Apocalipsis 13:5. A ver, dice, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, y abrió su boca en blasfemia contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, y lo adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Y ahora vamos a Mateo 7, del 9 al 15. Dice, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra, o si le pide un pescado le dará una serpiente?
Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Creo que la anoté. Creo que la anoté mal. Aquí está. Es Apocalipsis 7 del 9 al 15. Es que no te puse Mateo y es Apocalipsis. Aquí está los versículos que donde decía mi hermano Manuel. Dice, después de Apocalipsis 7 del 9 al 15. Dice, después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y que clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y los ancianos y de los 4 seres vivientes se postraron sobre su rostro delante del trono y adoraron a Dios, y diciendo, amén, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracia y la honra y el poder y la fortaleza sean nuestro Dios por los siglos de los siglos, amén. Entonces uno de los ancianos habló diciendo, estos que están vestidos de ropa blanca, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Sí. ¿Vale? No, pero te digo, esos tuvieron que perder su vida en la tribulación para llegar allá. Porque ahí ya no hay levantamiento, ahí es de que mueran por negarse a recibir los beneficios y ganan ese lugar que así es, sí. Pero es por medio de la muerte. Sí, sí. Porque ya no hay otro levantamiento, ya no hay nada, es por la muerte de hecho hay un versículo, pero es que anoté tantos versículos que ya no supe, a donde dice que serán decapitados. Es que, bueno, dice Lupe que no es por su muerte, entonces ¿de qué forma? Porque ya no hay otro arrebatamiento. ¿De qué forma? ¿Cómo que no es por su muerte? Dice que no es por su muerte que llegan allá. Porque ya no hay. Sí, porque, bueno, yo entiendo que sí, porque pasan por la gran tribulación. Es que, bueno, también esto se puede tomar como que, porque los textos anteriores habla acerca de los sellados, de las tribus, de las diferentes tribus. Y entonces aquí dice, miré una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus. Y dice que ellos, ¿quiénes eran? Y dice, son los que han lavado, ¿cómo es? A ver, son los que han salido. Estos son los que, en el 14, los que han salido de la gran tribulación. Que han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Está como que han salido. Ajá. O sea, como que han salido. Puede ser como que la atravesaron. Ajá, como que la atravesaron o como que no la pasaron, no sé. No, pero es que si se Entonces, supone que son 7 años, ¿quién va a resistir vivo 7 años sin que lo sellen y sin que tenga comida y todo eso? Forzosamente tienen que morir para llegar allá. Miren aquí en Apocalipsis 3 años y medio, 3 años y medio. Miren aquí en Apocalipsis 24 lo que dice. Pues nada más con 1 año no vimos. Dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. O sea, van a morir en la tribulación para después, después vivir se van a negar por el conocimiento que ya tuvieron y porque ya vieron lo del rapto, suponiendo ya creyeron, ya saben, aunque no haya el Espíritu Santo, pero va a haber como que el razonamiento de que ya sé. Pues si era cierto, ¿no? Por decirlo así, la vida. Y no acepté la primera oportunidad. O pierdo la vida para llegar allá, y ahí es, o sea, vivos no van a quedar en la tribulación, van a morir para llegar allá, así lo entiendo y así dice ese texto, ¿no? De los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, pero quizás nos estamos enfocando
enfocando a la época de la gracia, pero recordemos que, espérame, yo enfocando, o sea, yo refiriéndome a ese texto que acabamos de leer, que habla de los decapitados, los que perdieron la vida por causa de Jesús. Recordemos a los profetas antiguos. ¿Cuántos murieron? Esteban, los apóstoles, todos ellos también murieron a causa de Jesucristo. Fueron torturados, fueron decapitados. Entonces pienso que engloba o encierra tanto a los antepasados que no, porque vivieron. eso ya está muerto, eso van a resucitar al momento del rapto, eso ya no tiene nada que murieron ver. en Cristo. Eso ya pasaron. Sí. Pero ahí donde habla ahorita ese texto, habla de la tribulación, de que al negarse, al no adorar a la bestia, van a Sí, o sea, morir. los que queden, ¿no? Ajá, los que queden en la tribulación, para ganar ahora sí que la vida eterna, van a tener que morir. Así es, yo así también lo entiendo. O sea, por ejemplo, yo me voy a poner como ejemplo. La hermana Becky me hablaba de la palabra de Dios, pero yo no le hice caso. Viene el rapto y la hermana se va, yo me quedo. Y no me viene el rapto, me quedo. Entonces viene la gran tribulación. Entonces, ya vi que lo que la hermana me decía era cierto, el Espíritu Santo ya no va a estar para redarguirme y todo, pero yo tengo el conocimiento de lo que ella me habló cuando estuvo aquí en la tierra. Entonces voy a pasar la gran tribulación porque no voy a permitir que me pongan el sello, ¿no? Yo por eso ponía como por ejemplo a un hijo. Quizás si yo veo a mi hijo llorar y me va a doler y lo voy a dejar que se muera de hambre y yo me voy a morir junto con él, pero no me voy a poner la marca. Y como no me la voy a poner, me van a quizás a decapitar, o como decía mi hermano, quizás primero a mi hijo, y yo voy a ver todo eso. Pero como yo ya quiero estar con Cristo y no aproveché la primera oportunidad, pues ahora quiero aprovechar esta. Y aunque pase por ese sufrimiento y ese dolor, lo voy a hacer. Entonces, yo así entiendo, hermano, esto es lo que es la palabra de Dios, aquí la Biblia. Por eso dice, y vi almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Y eso es lo de la tribulación, de la marca que ya leímos también anteriormente, es una tribulación. Sí. Entonces, van a ser perseguidos. Sí. Y dice que la Biblia que no vamos a poder huir a ningún lado, porque donde quiera vamos a ser encontrados o van a ser encontrados. O sea, va a ser algo terrible, horrible. Entonces, no sé, o sea, yo le digo, o sea, esto como que es para que nos traiga pensando todos los días, sí, todo lo que puede pensar. En el texto anterior se hablaba de la gran multitud que venía de la gran tribulación, que habían lavado su ropa en la sangre del Cordero, pero dice, pero vienen de la gran tribulación. Entonces, entiendo, a mi manera entiendo, que habrá cristianos convencidos, creyentes, que en su momento, habiendo lavado su ropa en la sangre del Cordero, no hicieron lo necesario para ser levantados en el día del rapto. Son los que pasarán en la gran tribulación. Entonces tendrán que ser decapitados, torturados, y pienso que son los que van a, la gran multitud, porque va a ser de todo el mundo, sí, que van a presentarse ante el Señor. Ahora sí que no les sirvió la sangre de Cristo suficiente porque no hicieron lo necesario ellos, no porque la sangre no lo recibiera. Tendrán que con su vida pagar el precio y salir de la gran tribulación, pero a costa de su vida. A costa de su vida y de su sufrimiento. También habla donde dice que muchos buscarán la muerte y No la hallarán. Sí. Ajá, que desearán morir para no pasar por Está en eso. el 20, creo que leí. Ajá, creo que sí. Es que te digo, anoté tantas citas. Y ahorita aquí vienen varias que también podemos, ahorita si quieren podemos leer. Pero sí, hermana, esa es otra que mucha gente a lo mejor va a querer morir. Se lanzarán. Porque dice también la Biblia que va a haber mucho dolor. Sí, y no van a poder encontrar la muerte. Tienen que pasar por todo ese sufrimiento, todo ese tiempo. Imagínense, hermanos. Ay, no, qué horror. Aquí ya no vamos a poder ir al celular, al grupo de la iglesia y pedir, hermanos, porfa, les pido una oración. O sea, parece como un relajo, pero es una realidad. Ahorita todavía tenemos esa oportunidad de ir al grupo y, hermano, les pido que oren por mi hermano, que oremos por tal. O sea, y ahí nos unimos todos en oración. Todavía tenemos esa libertad, esa oportunidad hoy. ¿Sabes qué me imagino? Sí. El foro fuerte de Bolívar. Hay alguien aquí
Ay, no, hermano, qué Yo tremendo. pienso que sí se va a poder hacer algo así similar, porque, por ejemplo, suponiendo que aquí en la iglesia nos quedamos 5, digo, este se quedó, este también. Vamos a tratar de juntarnos porque ya sabemos qué pasó, ya sabemos lo que viene, apoyarnos entre ese grupo en el conocimiento que se adquirió, porque no hay Espíritu Santo. Pero va a ser, pero sí, y van a ser perseguidos. Y a escondidas, exacto. O sea, va a haber esto, sí se van a poder reunir tal vez, pero a van a ser escondidas, perseguidos. sí. Porque no adorar a Dios. Sí, a escondidas, ya no vamos a tener esa Pienso que libertad. sí, porque ya el temor también de ver la situación y de que ya sabías. Entonces sí busco a Dios, ¿no? Entonces va a ver la forma de reunirse a escondidas. A escondidas, sí. 24 dice lo que Porque va a ser Dice la Biblia que el anticristo tendrá tal poder de persuasión que convencerá incluso a las naciones como ha razón una persona. Entonces, ya sabes que vamos a juntarnos nosotros 5 cristianos. Entonces el anticristo dice, si ustedes conocen a alguno que no se quiera poner la marca, entréguenlo, y a ustedes no le vamos a poner la marca, y a ustedes sí les vamos a dar y mentira. Uno, ¿entiendes? Entonces, ya viviendo esa situación, sabiendo que este ser va a ser un gran manipulador, como no es el diablo, ¿entiendes? ¿Quién va a tener la confianza para juntarse con otros hermanos, por muy hermanos que sea? Sí. Cada quien va a tener que esconderse donde pueda, el tiempo que pueda. O sea. Dice la Biblia que, ya que también dice la Biblia que va a mandar a hacer una estatua, ¿no? De él mismo para que la adore. El que no la adore también va a ser muerto. ¿Por qué? Porque él, pues va a ser el diablo. Y al final de cuentas, si sabemos que el proceso es, bueno, no pasé a la gran tribulación porque no hizo necesario, yo sé lo que hay que hacer. ¿Cuánto me puede esconder? Hasta que me mate el hambre, no sé, pero el proceso yo sé que es entregarme para que hagan conmigo, con este cuerpo, lo que quieran, para poder obtener un cuerpo incorruptible. Así que, al final de cuentas, digo, yo sé que se dice fácil. Es fácil, pero sé que se pero vivirlo. Suena una película de terror. Sí. O sea, de hecho, hay una película que habla sobre, ya un poco vieja, yo tengo muchos años que la vi, pero me la pusieron de la otra, me puso una familia que era testigo de Jehová. Me puso esa película sobre la gran tribulación, sobre lo que pasa sobre el rapto. Pero es antigua y ahí vi, pero fue su manera de evangelizarme. Yo salí de esa casa, tenía como 12 años, pero yo salí de esa casa traumada. Yo no quería usar jabón escudo, porque decía que no quería usar jabón escudo. Yo dije, de verdad, Bien loco, ¿eh? que había ciertas marcas de jabones y de cosas que no debes usar porque son del diablo. Y entonces el jabón escudo no lo puedes usar y no sé qué otros cosas de marcas específicas no puedes usar porque eran del anticristo. Y hasta la fecha no lo usa. Fue la primera vez que me mandaron de un Dios diferente al que yo conocía de tradición. Y esa película está muy cruda, está muy real, pero tiene mucha Por eso uso jabón verdad De lo que va a suceder, sí. Y a veces la gente no quiere escuchar esto, ¿verdad? Dice, ay, si Dios es amor, eso. No, o sea, la Biblia lo dice. Pues ninguno lo queremos escuchar realmente, seamos honestos. Pero hay que saberlo. Es importante saberlo. Conocer. Porque si no. ¿Sabes también dónde hay una controversia grande acerca del infierno? Que existe o no existe, o solamente la muerte eterna y ya se quedó, y el otro a gozarse. Es una controversia en eso. Aunque habla sobre el rico y el Lázaro, pero por ejemplo, yo analizando digo, pero ¿cómo puede ser que ya estaba el infierno ahorita si todavía no se ha hecho el gran juicio? ¿Por qué menciona esa parte de la Biblia? Si aún no es el juicio, aún no tendría que estar el rico ahí en el infierno. El rico no estaba en el infierno, estaba en un lugar de castigo, dice la Biblia. Pues se supondría que es porque muchos predicadores toman ese ejemplo como que así es, pero realmente no hay todavía ese lugar. Y muchos por eso siempre he escuchado que luego lo agarran ese como ese es el clásico que utilizan del infierno, así va a ser el infierno, como para el rico decía, estoy atormentado en esta llama, ¿no? Decía él, estoy atormentado en esta llama, decía. Entonces por eso entiende que es el infierno, pero en realidad él estaba en un lugar de castigo. Todavía no es el infierno, tiene que porque el infierno realmente no podía ser ese, porque todavía no hay el juicio. Entonces, ¿qué lugar es ese?
Nanita. ¿Quién sabe? No queremos saber, dice. No, pero digo, en eso hay una gran controversia, incluso en personas que están en la iglesia, cristianos. Es que de hecho dice en Mateo 25:41, dice, entonces dirá también a los de su izquierda, apartados de mí, malditos del fuego eterno que ha sido preparado. O sea, no dice que va a preparar. En Mateo dice que ha sido preparado para el día de él y sus ángeles. O sea, no dice que se va a hacer. Mateo, que no hay nadie. No hay nadie. 25:41. Por Satanás y sus ángeles, pero nadie, Bueno, ningún humano, pero sí ninguna existe un su creación. Pero si hay almas o no hay almas, No, se supone que no. Porque aún no ha llegado el juicio final para decir este va para allá. Mateo 25:41. La hermana quiere decir algo. Hay personas que a veces cuando están muy enfermas o están destruidas, llegan, digamos que a morir unos minutos. Bueno, es que más que nada he escuchado a una persona muy cercana a mí, le pasó eso, estaba en una cirugía y de plano los doctores salieron a decirle a mis familiares de que ya, o sea, se murió. Entonces en ese lapso, esa persona dice que pues, para ella era un sueño, ¿no? Que estaba en un lugar, llegó a un lugar muy oscuro, muy oscuro, y el piso era el suelo como de brasas. Entonces nos iba contando todo eso, dice, es que parecía el infierno, dice, creo que parecía el infierno. Y ya que pasó, vio muchas cosas feas, nada bonito, fue que ella se hincó y le clamó mucho a Dios, le pidió demasiado a Dios, y fue así como, digamos que regresó en sí. Y es lo que yo, o sea, me quedé pensando, digo, ¿qué pasa? O sea, sí hay manera de llegar después de que te mueras al infierno, o qué pasó ahí, o sea, eso lo traigo pensando. Digo, o fue una prueba, algo que Dios le dio a mostrar para que buscara Eso, más bien le estaba dando una oportunidad, yo creo, ¿no? Ajá, sí. Esto te espera si no. Ajá, si no me buscas, si no me sirves. Pero sí es cierto, ¿no? O sea, si no todo eso es lo que ella vio. Pues es que hay unos doctores que dijeron, ¿no? Que no sea coherente lo que vio con lo que los doctores dijeron. Si pasa eso, hay mucha gente que ha muerto y ha ido al cielo, o gente que ha ido al infierno, o gente que ha ido a los dos lados, que Dios se los ha mostrado. Que Dios se los ha mostrado. Entonces sí es porque Dios nos muestra, claro. es una revelación Sí. que recibe la Sí, así es. De hecho, hay libros, ¿no? Donde gente escribe o plasma esa experiencia que vivieron. Ajá. Pero ¿de qué manera es comprobable cuando si es una revelación no hay nada tangible que compruebe? No pueden decir, este escritor y en mi casa tengo azufre que me traje del infierno, ¿no? Un ejemplo. Sí. Sino que no hay nada tangible, simplemente una revelación que viene directa de Dios y ellos la plasman, ¿no? Pero también hay, o sea, pues finalmente tenemos esto, ¿no? Esto que nos ayuda a entenderlo, a entender. Sí. Y esa es una manera de que Dios, pues a ese familiar o ese conocido, le estaba diciendo, búscame porque hay un infierno o esto te puede pasar si no me buscas, ¿no? Si no hubiera habido un dictamen de los doctores que habían muerto, uno pensaría que fue un sueño, ¿no? Sí, es que no sabe que estaba súper delicada, sabe que ya, y fueron minutos, pero para ella fue algo Sí, claro. tardar mucho tiempo. Sí, para Dios no, el tiempo de Dios no es el tiempo de nosotros. Dice la Biblia que 1000 años para Dios son como el día de ayer que pasó. No, entonces, Dios hace todo perfecto. Oigan, ¿sabe quién falleció su familiar? De esa forma ustedes saben que cuando ella le dijo, yo fui a tal parte, saben que ella sí murió, porque los doctores la diagnosticaron como muerta. Que regresó porque Dios le dio la oportunidad de ver para que después viniera a testificar de eso. Sí. Así es. Ay, qué bendición para ella, ¿no? Que imagínense que ya la habían declarado muerta y Esa ella sí, vivió. me llamaría bendición a ver algo así tan... No, o sea, le digo de que ya le había declarado muerta, que le volvió a dar vida, sí. No, de que le volvió a dar vida, imagínate, o sea, ya te declaran muerta y de repente te da otra vez aliento y vuelves a vivir. O
sea, tiene que aprovechar esa oportunidad. Bueno, hermano, vamos a seguir. Luego dice, ahí mismo en ese punto de la tribulación, dice, el libro de Apocalipsis describe el tiempo de la tribulación así, y vienen varios puntos. Vamos a leer algunas citas. Dice, comienza después, la tribulación comienza después del arrebatamiento de la iglesia. Vamos, ya vimos que primero es el rapto y luego viene la gran tribulación. Amén. Luego dice, será un tiempo cuando Dios dará rienda suelta a su ira contra la humanidad perversa. Vamos a ver qué dice Apocalipsis 14, 19 y 20. Dice, y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos, por 1600 estadios. Ay, hermano, tanta sangre, ¿verdad? Que va a haber derramada. Ay, Dios nos libre de todo eso. Yo creo que para Dios esto es tan fácil como hagan lo que ustedes quieran. Sí. O sea, solito nos vamos solito nos vamos a dar el castigo nosotros. Nuestra tendencia siempre es a autodestruirnos. Sí. Sí. Será derramada mucha sangre de los decapitados que ya vimos, ¿no? Y de todos los que se queden a la gran tribulación. Luego dice, habrá 3 series de juicios. Estos incluyen, vamos a ver qué dice, habrá 3 series de Apocalipsis 6, del 8 al 9, 8 y 9 y luego 15 y 16. Miré y he aquí un caballo amarillo y el que lo montaba tenía por nombre muerte y el donde seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Amén. Ahora el 15 y el 16, ahí mismo. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Que se haga cierto, ¿no? Es lo que decíamos, sí. Y nada más no van a poder, van a correr a esconderse, lo que decía, y no va a haber dónde. Van a querer, dice, que les caigan encima sobre ellos, dice, y esconderlos del rostro de aquel que está sentado en el trono. ¿Y dónde está? ¿Dónde dice? El 16. Y dice, y descendían a los montes y a las peñas, decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros. De que ellos querían, que van a querer esconderse y no van a poder. Dice aquí donde leímos en el tercer punto, dice, estos incluyen la guerra, va a haber guerra, hambre, en los versículos que leyó ahorita mi hermano, muerte, más de la mitad de la población mundial, quizás, ¿verdad? Plagas y terremotos. La tercera parte de toda la hierba verde, el agua potable y lo que vive en el mar será destruida. La gente será atormentada durante 5 meses con un dolor tan intenso que desearán morir. Yo no leí 5. Mande. Yo no leí ninguna parte de los 5. Ni yo, por eso te digo que dice aquí 5 meses. También yo desde que lo leí en mi casa también dije, pues no sé en qué parte dice eso, pero sí dice de que habrá sí dice todo lo demás, pero también del tiempo no lo dice la Biblia. Pero imagínense, hermanos, pasar por todo esto. Va a ser terrible todo esto. Luego el otro punto dice, el mundo entero caerá bajo el dominio del anticristo, declarando un enemigo de Dios y de su pueblo. Vamos a ver qué dice Apocalipsis 13, 3, 4 y 7. Dice, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemia, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, y abrió su boca en blasfemia contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación.
Muchos, el otro dice, muchos de los que desean seguir a Dios serán perseguidos, muchos hasta la muerte. Vamos a ver qué dice Apocalipsis 6, del 9 al 11. Si lo encuentra, le dan lectura, hermano. Dice, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en lo que moran en la tierra? Y se le dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Ay, Dios. Pero yo creo que es lo que hablábamos hace rato, ¿no? De la gran multitud que veían que venían de la gran tribulación. O sea, como que van a salir todos juntos, ¿no? O sea, Sí. porque dice, de todos lados, ajá. sí. Pero menciona 42 meses, está hablando de 3 años y medio. 3 años y medio. De los 7 que van a De los 7, ajá. Porque 7 van a ser de 7, 3 y medio van a ser de calma, ¿no? Y los otros 3 y medio van a ser de una paz, de persecución. Luego dice, también habrá una persecución fuerte para Israel. Eso está en Apocalipsis 12 y Mateo 24, o sea, lo podemos leer en casa porque hay que leer todo el capítulo. Luego dice, habrá muchas religiones falsas, una de ellas dedicadas a adorar al anticristo. Segunda de Tesalonicenses 2, 3 al 4 y el 9, y vamos a ver Apocalipsis 13, 8 al 11. Apocalipsis 13, del 8 dice: y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Después vi otra bestia que subía 13, no. Sí, del 11 al 18 ahora. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia, que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Aquí dice, habrá muchas religiones falsas, una de ellas dedicada a adorar al anticristo. Y aquí en el versículo 8 que leyó mi hermana, yo leo aquí y son los que dicen que no estaban escritos su nombre en el libro de la vida. Porque si vieron aquí dice, y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Yo creo que son esas, yo pienso, ¿verdad?, que aquí se refiere a eso, a lo que dice aquí, que son todas esas personas falsas que se dicen ser o todas las religiones que no son cristianas. O todas, así es. Pero ahí también en esos que no estaban escritos en el libro de la vida están los que van a salvarse de la tribulación, ¿no? ¿Cómo? Los que porque se van a levantar, los que van a perder la vida en la tribulación para ganarla, eso no estaba en el libro de la vida. Sí. Porque la van a ganar. Pero ¿Quién sabe quién la va a ganar? O sea, los que están escritos en el libro de la vida, los cristianos que fueron levantados y los que ya murieron y eran cristianos, los que quedaron en la tribulación quedan a la deriva. ¿En qué momento nuestro nombre es escrito en el libro de la vida? Ahí. Entonces sería levantado en el rapto, no en la tribulación. Es que 3 años, bueno, te voy a decir algo. Aquí ya que se queda en la tribulación es que no estaba en el libro de la vida y no fue levantado. No. Sí se van a quedar algunos cristianos en la tribulación.
Ajá. O si nos vamos a quedar con lo que sí van a tribulación. Ah, pero ahí Se van a quedar, vamos a decir. como que queda la deriva el cristiano que se queda ahí. Bueno. Porque ya no hay Espíritu Santo. Dependiendo lo que tú. Ajá. Entonces, y ahí Dios no va a intervenir para decirte, es que tú estás anotado en el libro, te tienes que salvar. No. Tendrá que sufrir, tendrá que No. pasar por la gran tribulación. Por eso, pero ya no está Dios intermediario por ti. Pero yo Pero ya fui, ¿Ya fue qué? ya no voy a intervenir por mí, ya voy a pagar el precio de la tortura y todo para poder llegar al cielo, para poder ser salva. Ajá, Pero ya intercedió por mí. Pero ya te ganaste tú, yo pienso que ahí te ganas que tu nombre sea anotado cuando llegues. Bueno, Porque yo si aquí no, me estaba ¿cómo? refiriendo a que en el libro, o sea, estos falsos profetas, estas falsas personas, definitivamente, o sea, su Sí, los que nombre adoran a la ya bestia, no eso no está. está escrito. Sí. Ajá, no está escrito. Pero Ya visto eso que ya. de todo lo que claro. se llama la tribulación, Yo me ¿no? imagino que son aquellos que decían, Sí. somos la verdadera religión, somos los que vamos a tocarnos Eso con ya lo sabemos. Dios, somos los que tenemos la verdad, pero a fin de cuentas no son los que tienen la verdad y ellos no están escritos ahí, o sea, son los que decían, sí, esto es lo correcto, pero realmente son los que están equivocados. Y son los que al final de cuentas van a decir, pues yo creo que este es el correcto, al final de cuentas vamos a seguirlo a él. Y todos los que se niegan a esas religiones van a terminar allá también, siguiendo la Cristo. Sí, pero ahí me queda esa duda de que los que salgan, los que llegan con la vestidura blanca no estaban en el libro de la vida, la ganaron en la tribulación. Porque como decías tú, estás viendo a tu hijo que se está muriendo. Ya va a llegar el momento a que muchas personas van a decir, no, séllame y que él viva y que a lo mejor después se fuera. Ahí ¿estaba escrito o no estaba escrito? Porque las Era decisiones cristiano, que tú vayas conocía a de tomar en Dios, ese pero momento. le ganó más el amor a su hijo que por ponerse el sello. Entonces, ¿estaba escrito o no estaba escrito? No estaba. Ninguno de los que se queda en la tribulación pienso que está en el libro. Se la tienen que Para que te la ganar. ganes. Se la tienen que ganar. ¿No? Ay, Dios. Es que cuando te conviertes, Se la tienen que ganar, cuando tú porque te si no, ¿qué conviertes, chiste te fuera? escriben tu nombre en el libro de la vida. ¿Qué chiste fuera? ¿Cómo? Cuando tú te conviertes, escriben tu nombre en el libro de la vida. Así ¿no? es. Entonces, Y con letras de y a lo último, Pero si te conviertes, entonces te vas para arriba, no te queda la tribulación. bueno, pues ese es el proceso. O sea, en el proceso, en el camino, es donde tú te convertiste, pero ahora viene lo que hay que hacer, porque esa doctrina de nueve salvo, siempre salvo, es lo que ha Sí. mandado al infierno a mucha gente. Sí, porque creen que por eso ya Entonces, ganaron la salvación es al que cielo. es por gracia, no por obra. Espérame, si es por gracia, 100%, que eres inscrito en el libro de la vida, pero también se Biblia que el que persevere hasta el hasta el fin, fin. ese será salvo, y el que no, pues será borrado su nombre del libro de la vida. O sea, entonces, El que fue borrado, pues se queda en la tribulación, entonces, ¿no? Ajá, creo que sí. Sí. y te vuelven a escribir. ¿Qué borrador de qué Sí, escribir? es que ahí yo ¿Por qué? pienso, Sí. ahí yo pienso que te la ganas Sí. con la tribulación. O te la ganaste en el rato, te ganas o que si te no anoten en la tribulación. ¿no? Sí. Borra la Porque si no, Y si no, queda borrado, ya quitado. borra la mano. porque si no, pues O sea, si es te vas. No tiene caso. No entiendo, si es escrito con letras de oro, ¿cómo se puede borrar algo con letras de oro? O sea, es algo permanente, ¿no? No, pero sí dice Apocalipsis 22:19, y si alguno quitare las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida. Sí, va a ser O sea, borrado. se puede borrar, o sea, puede estar muy. Pues que es lo lo mismo, que sea. es lo mismo como dicen, es que ya Dios me salvó, sí, pero Sí, por esa falsa doctrina, ¿no? ¿cómo voy a perder una salvación tan grande? O sea, ya me apuntó Dios. Por eso no hay que Dios ya pagó el confiarnos. precio, Así. Dios ya me apuntó cuando yo lo recibí, pero entonces ahora queda de mí mantenerme en ese libro. Sí. O sea, de todas formas, la salvación Dios ya nos la dio. Nos corresponde a nosotros mantenerla ahorita o en aquel momento. Pero en aquel momento ya. O cuidar, y cuidar que tu nombre siga escrito en el libro o lo borren. Sí, porque por- si, es porque que si ya no está la en el creyeron, libro, ¿no? Sí. si está en el libro, te vas en el rapto, no te quedas. Ajá, tú, o ¿Por sea, qué te sí vas a entiendo quedar lo si que estás dice, escrito? ¿Por qué te vas a quedar?
pero ahí sería ser confiados, ¿no? Y decía, ya está mi libro, mi nombre puesto, ya la tengo ganada. No, hermano, tenemos que buscar a Dios. Bueno, vamos con el último, dice, la tribulación terminará cuando Cristo regrese a la tierra para juzgar la maldad y establecer su reino. Entonces la tribulación va a terminar. Pero sí, hermano, no debemos de confiarnos. Debemos de vivir, de tratar de vivir una vida en santidad y apartarnos de las malas compañías, de las malas cosas, de las malas costumbres y tratar de vivir una vida agradable a Dios, porque no debemos de confiarnos de que ya tenemos ni la salvación ni nuestro nombre ya escrito y que porque ya está ahí ya vamos a ganarnos el cielo. Igual si se piensa que ya estás escrito y como dice Lupe, que está con oro, en la tribulación de todo mundo voy a saber porque está escrito mi nombre. No hay que confiarnos, hermano. No, ni debo confiarme tampoco que me voy a librar de la gran tribulación. Sí, no, tampoco. Exactamente, porque si no caemos en el error de, pues bueno, total, voy a, como ya sé que yo no voy a pasar por la gran tribulación. En la segunda me voy. Ándale. Es que yo creo que la iglesia sí formará parte, así vivirá. Es que muchas de lo que dice la Biblia, de algunas cosas que van a acontecer en la tribulación, ya están sucediendo. Ya, ahorita lo acabamos de leer. Hay cosas que ya están sucediendo. Entonces, no podemos decir que la gran tribulación, las señales que son los terremotos, hambres, pero dice lo que dices ahorita en Apocalipsis de la gran tribulación, a lo que salió de la gran tribulación, son cosas que ya estamos viviendo y estamos viendo. ¿Cómo cuáles? Son las señales que se han ido haciendo. Como lo de las pestes. Esas son señales, ¿no? Son señales del fin. Las pestes. Sí, pero también las señales, peste, guerra, rumores de guerra, terremotos, todo eso. A lo mejor no son tan fuertes como en la tribulación, ¿no? Ahorita son señales. Son señales, no la tribulación. Ahora, la persecución, nunca ha habido en la historia una persecución universal de la iglesia. Universal, no. Nada más ha habido, de hecho en la antigüedad también hubo nada más ciertas partes. Pero ahorita dice que va a ser como nunca la ha habido, dice la Biblia. Sí, es como decía hace rato, no sé quién, creo que decía el pastor que decía, yo sé que Paula fue cristiana o no se quiso sellar, vayan sobre ella, ¿no? Yo creo que va a ser parte de la persecución. Diga, él no quiere sellarse, bueno, fíjate que él no quiso sellarse, vayan sobre ella. Sí. Pues hermano. Ahora Paquito bien flaco, no tiene comida, no mentira. Líbreme del Señor de que. Ay, sí, hermano, pues que Dios nos libre de llegar de pasar esta gran tribulación, que Dios nos cuide, que Dios tenga misericordia de nosotros y busquémosle más, hermano, porque la verdad este tema, pues es bien importante como toda la palabra de Dios. Importante, sí, y controversial. Sí, así es. Y por último, hermano, vámonos a falso y verdadero. E imposible de entenderlo en una sola cosa. Así es. Dice la primera de falso y verdadero. ¿El arrebatamiento es lo mismo que la tribulación? No. Falso, no es lo mismo. Ya acabamos de ver que no. El arrebatamiento es cuando Cristo va a levantar a los muertos y a los vivos también nos va a la altura de las nubes, ¿verdad? Y la tribulación es todo lo feo que va a haber y que no queremos pasar nadie por eso. Sí, por lo que le sigue al arrebatamiento. Luego dice, a los incrédulos les espera un tiempo de juicio horrible, verdadero. En cualquier momento Cristo podría llevar a sus hijos a su presencia, verdadero. Dice que en un abrir y cerrar de ojos. Y hermanos, con eso, ahora sí dice acá para meditar, algunas personas han oído el Evangelio, pero no han querido aceptar a Cristo. Dicen, si en verdad sucede el rapto y todos los cristianos desaparecen, entonces después yo aceptaré a Cristo. Sí. A la luz de lo que la Biblia enseña referente a la tribulación, ¿qué diría usted a estas personas? Antes de contestar, lea Apocalipsis 24 para ver qué pasará con muchos de los que aceptan durante la tribulación. Ahora ya podremos decirles, ¿verdad? Ten cuidado, o que no sabía, o que no quizás teníamos este conocimiento, cuando alguien nos diga eso, hablarles y enseñarles lo que la Biblia dice, hermano, que va a ser algo terrible, que no se confíen, ¿verdad? Que mejor busquemos a Dios ahorita que tenemos la oportunidad de buscarle. Por ejemplo, dice de los decapitados, qué fácil sería, ¿no? Que, por decirlo de alguna manera, qué fácil sería que dijeran, no quieres, pues te corto la cabeza, pues corta, ya.
No, de volar, Un solo dolor. Pero quién sabe si ya te Que te cortaron haga como en el video ese que dedos nos por dice. dedo, una pata, una pierna, y quién sabe si a la moya nada más está la pura bolita, ¿no? Uy, Y a ver, ahora sí, pues ya aguantaste toda, ¿no? pues ya, de una vez. Ya está Dios, encantado. si te volaron la cabeza, te pegaron por La la moya nada más Ay, un vale. vestido. Y con la cabeza. Ay, no, sí, hermano, va a ser algo terrible. Entonces, esto hay que decírselo a la gente, ¿verdad? Cuando nos digan, no, pues yo me quedo a la gran tribulación, ya vi que sí existió lo del rapto. No, hermano. Bueno, como tarea, dice, lea esta semana 2 de Timoteo del 1 al 4 y Salmo del 19 al 21. Y texto para memorizar, 1 de Tesalonicenses 4, 17. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Hermano, ¿quién se aprendió el texto de la clase pasada? ¿Quién leyó?